Regulaciones y restricciones no arancelarias. Son medidas establecidas por el gobierno para restringir o regular la importación, circulación, exportación y tránsito de mercancías extranjeras. En las regulaciones no arancelarias tenemos dos clases. Tenemos las regulaciones cuantitativas no arancelarias, que son permisos de importación, cupos, precios y medidas en contra de prácticas desleales del comercio internacional, como el dumping. Y tenemos las regulaciones no arancelarias cualitativas. Estas últimas son regulaciones de etiquetado, de envases, embalaje, de mercado de país de origen y regulaciones que miden la calidad de las mercancías. Las medidas arancelarias tienen por objeto incrementar los ingresos fiscales o proteger a un sector de actividad nacional contra la competencia extranjera y se aplican en el momento en que los productos cruzan la frontera en territorio aduanero. La firma de acuerdos y tratados de libre comercio que México ha celebrado con varios países del mundo abre la oportunidad a las empresas productoras de artículos de regalo y artesanías a participar en mercados internacionales como preferencias arancelarias y en algunos casos con arancel cero para su internación en el país de destino. La Comisión de Comercio Exterior es un órgano administrativo de consulta obligatoria de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en relación con la materia que faculta el Ejecutivo Federal en sus fracciones 1 a 5 de la Ley de Comercio Exterior. Se debe entender por cupo una cantidad determinada de mercancías que entrarán bajo un arancel preferencial. La valoración aduanera consiste en determinar el valor de transacción de las mercancías importadas, mientras que la valoración en aduana es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana. A nivel mundial, el Consejo de Comercio de Mercancías facilita el comercio internacional a través de diversos tratados. Normas oficiales mexicanas. Tienen como finalidad establecer la terminología, clasificación, características, cualidades, medidas, especificaciones técnicas, muestreo y métodos de prueba que deben cumplir los productos y servicios o procesos cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal o vegetal, el medio ambiente en general o en lo laboral. ¿Qué es una fracción arancelaria? La fracción arancelaria es un código numérico 8 dígitos, 6 a nivel internacional y los últimos 2 dígitos los establece el país importador. Pretende una clasificación uniforme de comercio internacional. De acuerdo al artículo 64 de la Ley Aduanera, menciona que el valor de transacción es el precio pagado por las mercancías que ingresan a México. El artículo 65 de la Ley Aduanera establece que el valor de la transacción no solo incluye el precio pagado por las mercancías, sino también por las comisiones y los gastos de corretaje, el costo de envases, el gasto de transporte, de seguros, los materiales, las piezas, las partes o los artículos incorporados a las mercancías importadas, y las herramientas y moldes utilizados para la producción de los artículos, materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas, trabajos artísticos de ingeniería, creación y perfeccionamiento y diseño realizados fuera del país, así como las regalías y los derechos. El artículo 66 nos menciona que el valor de transacción incluye los siguientes conceptos, a menos que se especifiquen de forma separada en el precio pagado: gastos de importador que beneficien al vendedor, gastos de construcción, instalación, armado, montaje, mantenimiento o asistencia técnica realizados después de la importación, gastos de transporte, seguros y conexos ocasionados por el transporte. Por otro lado, el artículo 67 de la Ley Aduanera establece que el valor en aduana se considerará como el valor de la transacción, siempre y cuando no existan restricciones para la venta o utilización de las mercancías, la compra sea efectuada por el importador, el precio de las mercancías no dependa de alguna condición o contraprestación que no pueda calcularse, y los productos no se devuelvan al vendedor o incluso cuando no exista vinculación entre el importador y el exportador. Ahora hablaremos de los 6 métodos de evaluación de mercancías que existen en el mercado internacional. En los casos en que no exista un valor de transacción o en el que el valor de transacción no sea aceptable como valor en aduana por haberse distorsionado el precio como consecuencia de ciertas condiciones, el acuerdo establece 6 métodos de evaluación que habrán de aplicarse en el orden prescrito. En total, en el acuerdo se consideran los métodos siguientes. Los 6 métodos de evaluación de mercancías son: número 1, valor de transacción; número 2, valor de transacción de mercancías idénticas; número 3, valor de transacción de mercancías similares; número 4, método deductivo. Número 5. Método del valor reconstruido.
El valor en aduana se determina sobre la base del costo de producción de las mercancías, más una cantidad por el concepto de beneficios y gastos generales. Y tenemos el método número 6. Este último método es llamado como método de última instancia. Y hemos llegado al tema del precio de exportación. Para incursionar exitosamente en los mercados internacionales se deben considerar 4 elementos básicos: la empresa, el producto, el mercado a atacar y la logística, que es el que hace llegar los productos al país de destino. Y tenemos que los precios de exportación deben expresarse en divisas duras como el dólar estadounidense o el yen japonés. Dicho esto, es importante identificar la relación que puede guardar el precio con respecto al volumen de ventas, y para ello se utilizan los conceptos de la demanda. Tenemos la demanda elástica, que es cuando la reducción del precio unitario ocasiona un ingreso total al producir un aumento notable en la cantidad vendida, y es aquella en que una modificación en el precio de venta corresponde a una modificación en la cantidad de la demanda, y la cantidad vendida tiene relación directa con el precio de venta. Por otro lado, tenemos la demanda inelástica, que es cuando la reducción o el incremento del precio no tiene relación directa con el volumen de ventas. De igual manera tenemos las políticas de determinación de precios. Determinación de precios orientada por los costos. Se calcula un costo para cada unidad de producción. A ese costo básico se le suma un porcentaje o margen de beneficio absoluto para determinar el precio. Determinación de precio orientada por el mercado o demanda. Expresada por los consumidores, se fijan precios altos cuando el interés de los consumidores es intenso y precios bajos cuando es débil. Determinación de precios orientada por la competencia. Esto se basa en el comportamiento real o previsto de los competidores. No busca vincular los precios con los costos ni con la demanda de mercado. Lo hacen en relación a sus competidores. Hemos llegado a las formas internacionales de pago. El comercio, ya sea a nivel nacional o internacional, es el intercambio de bienes por dinero expresado en cualquier instrumento de pago, por lo que en toda transacción deben encontrarse los siguientes elementos: los elementos personales, que incluyen al vendedor y al comprador; los elementos materiales, que incluyen las mercancías o servicios y productos. Y tenemos que para que las operaciones de compraventa de mercancías o servicios se realicen, es necesario que el comprador reciba la mercancía o servicio acordado y que el vendedor reciba el precio pactado. En el comercio internacional se cuenta con varias formas de realizar o recibir los pagos de mercancías clasificadas según su nivel de seguridad. Dependiendo del nivel de seguridad se clasifican en 3. El nivel de seguridad bajo, que tiene como documentos el cheque y el giro bancario. Y tenemos el nivel de seguridad medio. Este tiene como documentos el orden de pago y la cobranza internacional. Y tenemos por último el nivel de seguridad más alto, que tienen las cartas de crédito. En el nivel de seguridad bajo tenemos a los cheques, que solo será cumplido por el banco si hay fondos disponibles en la cuenta. De igual manera el giro bancario, que es un cheque expedido por un banco a cargo de otro banco que se liquida cuando se compra. A continuación les hablaré sobre la cobranza bancaria internacional. Para el manejo de este mecanismo, los bancos se rigen por las reglas uniformes para cobranzas, conocidas como URC 522, publicadas por la Cámara de Comercio Internacional. La cobranza es un servicio bancario de manejo de documentos sobre la base de instrucciones recibidas para la aceptación o el pago de un adeudo y la entrega de un documento. Artículo 2 de la URC 522. La cobranza bancaria se divide en cobranza simple y cobranza documentaria. La cobranza simple es cuando se manejan exclusivamente los documentos financieros, los cheques, los giros bancarios, los pagarés y las letras de cambio, a diferencia de la cobranza documentaria, que es la más usual, y además de los documentos financieros se acompañan los documentos comerciales como la factura y los documentos de transporte. Las partes que intervienen básicamente en la cobranza bancaria, artículo 3 de la URC 522, son cedente bancario, vendedor, exportador que encomienda el trámite de cobranza, banco cedente, el que recibe la solicitud de iniciar la cobranza, banco presentador, el que presentará los documentos al girador, girador u obligado, comprendedor, importador, al que se le comprarán los documentos. Cartas de crédito son por su naturaleza operaciones independientes de los contratos en los que se pueden estar basadas sin afectar a los bancos.
Es un instrumento de pago mediante el cual un banco emisor o petición de un cliente comprador se obliga a hacer un pago a un tercero vendedor beneficiario o aceptar y pagar letras de cambio libradas por el beneficio siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones de la misma. En el instrumento de la carta de crédito se tienen a los siguientes participantes: exportador o vendedor, que es el beneficiario de la carta de crédito y tiene su intervención una vez que se ha formalizado una operación de compraventa. Y tenemos al importador o comprador, que es quien inicia los trámites para establecer a través de un banco emisor. Tenemos también al banco emisor, que es el que emite o abre la carta de crédito, de acuerdo con las instrucciones de su cliente. Y tenemos por último al banco intermediario, que tiene 3 nombres dependiendo del papel que juegue. Es banco notificador si únicamente avisa de la carta de crédito, banco confirmador si agrega su confirmación de la carta de crédito a su cliente y representa al banco exportador. A continuación, les hablaré sobre las modalidades de la tarjeta de crédito. Por la facilidad para modificarse o cancelarse, se divide en 2, revocables e irrevocables. Por compromiso de pago, notificada, avisada, exime a los bancos distintos del emisor de todos los compromisos de pago ante el beneficiario y solo se limitan a notificar al beneficiario los términos y condiciones de la operación. Otra de las modalidades de la tarjeta de crédito es por su disponibilidad de pago. Todas las cartas de crédito deben indicar claramente si son disponibles mediante pago a la vista, con pago diferido, aceptación o negociación. Esto estipulado por el artículo 10 de las OCP 500. Tenemos también la distribución geográfica, que es el desplazamiento de la mercancía, origen y destino. Dichas cartas de crédito se pueden clasificar en cartas de importación, domésticas y de exportación. Por último, es importante señalar cuál es el objetivo primordial de la estrategia comercial de exportación, el cual es definir una estrategia competitiva y competir en los mercados meta. Además, debemos tener en cuenta 2 definiciones muy importantes. El primero de ellos es el costo, que es el desembolso o erogación al que obliga determinado objeto u actividad. Y por otro lado, el precio, que es el valor expresado en términos monetarios que funciona como medio de intercambio de bienes y servicios para su adquisición. Por último, también tenemos lo que es el giro bancario, que es un cheque expedido por un banco a cargo de otro banco que se liquida al momento de su compra. Y la parte que interviene en una orden de pago es el beneficiario, el banco ordenante, el banco pagador y el ordenador.